Hola, ¿cómo están todos? Queridos hermanos en Cristo, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, tengo un mensaje que quería compartir, que es una historia que me la sé de memoria. eh, Se las puedo contar de memoria, si quiero. Eh, es cortita igual. Está en el libro de Juan, capítulo 4. Es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Pero bueno, yo siempre que comparto eh, me hago unos resúmenes, unos escritos, porque ahí escribo cosas que me salen del corazón y que Dios me revela y, y que si por ahí lo dijera de memoria me puedo olvidar. Y son cosas lindas también, ¿no? Para compartir, que enriquece más el video. Bueno, muchos conocerán la historia de Jesús y de su encuentro con la mujer samaritana. Quizás otros no, pero es una historia de, en la cual Jesús va a buscar a una persona, a una mujer rechazada por la sociedad. Y Jesús estaba en Jerusalén y tenía que volver para Galilea, ¿no? Claro, y para ir a Galilea en el camino debía pasar por la región de Samaria, debía atravesar ese territorio. Pero Dios lo guía a que tome un descanso, una parada, en una aldea llamada Sicar. Y allí se encontraba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado y sediento, se sienta junto al pozo. Era un pozo que había cavado Jacob muchísimos años antes de Jesús. Entonces la gente del pueblo iba y sacaba agua de ahí, ¿no? Y la hora era cerca del mediodía, o sea, hacía muchísimo calor. Imagínate el calor y el agotamiento, ¿no? Porque era una larga caminata de ir de Jerusalén hasta Samaria. No es como ahora que te subís en un auto o una moto o te tomás un avión y es todo más rápido. En esa época la gente caminaba, usaba mulas, burros, camellos. Bueno, nada que ver con las comodidades que hay hoy en día, ¿no? Entonces, claro, mientras Jesús estaba descansando junto al pozo, llega una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le pide, la ve y le pide agua para beber. Y ahí comienzan a charlar, ¿no? Eh, Esta mujer se sentía sola, despreciada, sentía que su vida no tenía valor. Muchas veces Jesús nos encuentra en esta situación y nos muestra su gran amor y cuán importantes somos para Él. Entonces, claro, Jesús había ido especialmente a ese lugar por ella, porque Dios lo guió así, para que ella pudiera tener un verdadero encuentro con Dios. Y ahí en esa charla, Jesús le revela su divinidad, le revela que era el Mesías tan esperado, ¿no? Claro, esta mujer había tenido varias parejas, varios maridos, creo que había tenido cuatro y ahora estaba con una quinta persona que no era su marido, estaba conviviendo. Y eso en esa época estaba mal visto. Eh, no era aceptable que una mujer se separe, se divorcie, se vuelva a casar y más varias veces, ¿no?
Entonces, claro, en esa época la mujer era la encargada de ir a buscar con su cántaro, que eran como unos jarrones grandes, iban a buscar agua. Qué trabajo duro, ¿no? Que tenían que hacer. Y, ¿Y cómo es? Claro. Y las mujeres, digamos, que estaban bien vistas por la sociedad, que no eran rechazadas ni despreciadas, iban a la mañana, cuando no había tanto sol, cuando la mañana era más fresca. Entonces iban temprano a buscar agua. Pero esta mujer, como estaba mal vista y la gente hablaba mal de ella y nadie quería juntarse con ella ni nada, ella se iba al mediodía, a la peor hora de sol y calor, a buscar agua, porque se sentía realmente mal, ¿no? Yo creo que ella quiso hacer las cosas bien y buscar el amor y sentirse digna de... Pero bueno, las cosas no le salieron bien, cometió errores y, y así estaba su vida, ¿no? Sentía que ya no había esperanzas para ella. Claro, entonces Jesús le revela parte del pasado de ella, ¿no? Y ahí le revela que era el Mesías. Así que, claro, esto fue un secreto, porque Jesús en esa época, al principio de su ministerio, él no había dado a conocer de manera pública que él era el Mesías. Era un secreto en un principio, ¿no? De su misión. Imagínate que no se lo reveló ni a la gente importante, ni a los estudiosos, ni a los sacerdotes o maestros de la ley, que se creían mejor que todos, ¿no? Por cierto. Y Jesús se lo revela su divinidad a una persona que era despreciada por la sociedad. El amor del Maestro, del Hijo de Dios, que también es Dios, no tiene límites, no tiene fin. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Cómo Dios se acerca a los que sufren, a los que se sienten apartados por la sociedad. Qué Dios tan grande, ¿no? Bueno, y Jesús le ofrece el agua viva, que es su palabra, su persona, su presencia, sus enseñanzas, porque su palabra genera vida y plenitud. Plenitud interior, que el que la quiera tomar, esa agua, con alegría y con fe, va a ser lleno. Si bien Jesús estaba sediento, digamos, físicamente, espiritualmente tenía y tiene para ofrecer una fuente inagotable de agua fresca para beber. Eso es Jesús, un manantial inagotable. Es una fuente inagotable de vida, de alegría, de amor, de esperanza, de consuelo, de paz y de perdón. Qué hermoso que es el Señor, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Luego Jesús, claro, reveló, como decía, ¿no? Parte del pasado de aquella mujer. Y ella comienza a encontrar en Jesús esperanza, alegría. Se le revela como el Mesías, como comenté, y le dice que la separación que había entre los samaritanos y Dios ha llegado a su fin, ya que Dios es espíritu y Él quiere que lo adoren en espíritu y en verdad, con amor y sinceridad, con un espíritu inocente y genuino,
como son los niños. ¿Tales adoradores busca el Padre? Claro, que lejos quiere Él una apariencia de falsa adoración o esquema religioso, ¿no? Dios quiere adoradores puros y libres de todo engaño, de toda cadena o trampa del diablo. Claro, esto que comento es porque en aquella época los judíos adoraban y alababan a Dios en el templo, ¿no? Que tenían en Jerusalén. Y los samaritanos decían que ellos tenían que adorar en un monte, creo que era Monte Gerizim, el monte de ellos, que estaba en su territorio. Entonces, y claro, si los samaritanos iban a Jerusalén, se iban a sentir despreciados, rechazados por los judíos, porque el pueblo de Samaria, digamos que era un pueblo mixto, en el sentido que había eh, gente mezclada, ¿no? Judíos y paganos, entonces como que el samaritano no tenía por ahí la religión pura que tenían los judíos, ¿viste? Entonces es como que eran gente de segunda, ¿no? Como eran despreciados, eran rechazados. Pero Jesús rompe con ese esquema mental que tenía la mujer samaritana y le dice que ya no es necesario ir a Jerusalén para adorar a Dios. Porque Dios es espíritu y lo que Dios quiere es que lo adores en espíritu y en verdad. Entonces ahí es como que Jesús le muestra que con su llegada eso ya llegó a su fin, ¿no? Claro, entonces la mujer samaritana, al ver que Jesús, el Maestro y el Mesías, le había roto todo esquema mental, todo esquema negativo que ella tenía en su cabeza, ella no podía contener la alegría que sentía. Le brotaba por los poros de la piel tanta belleza en sus palabras. Y obtuvo una gran revelación de parte de Dios. Y salió corriendo de la alegría y fue a avisarle a toda la aldea de la llegada de Jesús, del Mesías, y todo lo que él tenía para ofrecer. Wow, yo no, me la imagino, ¿no? Dios le revela tanto amor, tanto entendimiento, tantas cosas que se va corriendo. Cuando uno conoce a Jesús es así. Quiere compartir esa alegría, ese amor, esa paz que Él te da con toda la gente que uno quiere, ¿no? Y ella salió corriendo a su pueblo, dejó los cántaros en el piso y se fue corriendo a avisarle a la gente, ¿no? A la gente de su pueblo, que se había revelado el Mesías a ella y que estaba ahí, en su pueblo. Qué cosa increíble, ¿no? Y gracias al testimonio de ella, muchos creyeron, se convirtieron y conocieron al verdadero Dios. No ese Dios que por ahí se pensaba en ese momento, o cómo eran los religiosos, ¿no? Un Dios frío, lejano, distante, sino un Dios más humano, más cercano, que podía transmitir amor, paz y alegría. Entonces Dios nos dice, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. ¿No? Así como esta mujer samaritana y ese pueblo ya estaban listos para recibir la palabra de Dios, Dios nos anima a que miremos a nuestro alrededor y evangelicemos, ¿no? Transmitamos las buenas noticias de nuestro Padre. Y Jesús le daba más prioridad a su misión. Mirá qué importante esto, ¿no? Jesús le daba más prioridad a su misión, que era la de expandir el Evangelio y ganar almas para Dios, para que tengan vida eterna, ¿no? Porque eso se trata en el Evangelio de él. Él prefería eso que antes que poner como prioridad comer, beber o buscar comodidad, ¿no?
Por eso él decía, mi alimento consiste en hacer la voluntad de mi Padre y en terminar su obra. ¡Wow! ¿Cuántos como él pueden dejarse a uno mismo, ¿no? A sus necesidades y comodidades, morir a uno y ponerse en primer lugar en servicio a Dios, a los demás, al prójimo? Por eso le tenemos que pedir a Dios que nos dé más hambre por Él, por su palabra, por las almas, por el prójimo, más amor por la gente. Que Dios nos dé su sentir, su mirar, su hablar, ¿no? Siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, porque Él bajó a la tierra y se hizo semejante a nosotros, tomó forma humana, Jesús mismo, siendo Dios, se privó de sus comodidades, de la comida y la bebida, bueno, de las necesidades biológicas que el cuerpo humano necesita, ¿no? Para subsistir. Se privó de eso. Pero esto tenía un porqué. Su gran sacrificio habrá valido la pena, esto sépanlo, muchos lo deben saber, cuando Él vea el día de mañana, cuando estemos todos en el cielo, sentados a la mesa en las bodas del Cordero. Y la palabra dice que Jesús, cuando esté con su novia, con la iglesia, va a estar sirviéndonos mientras comemos en las bodas del Cordero, ¿no? La palabra dice que va a haber una gran fiesta, una gran comida, con Jesús, con todos los creyentes, con todos los que amamos, lo amamos, y Él mismo nos va a servir. Esta será nuestra recompensa por haber velado y permanecido fiel a Él, a su palabra, a sus enseñanzas. Así que la recompensa es la vida eterna. Pero antes va a haber esa gran fiesta, ¿no? Como les comentaba. Así que bueno, les quería compartir este mensaje del amor de Dios, cómo Dios se acerca a las personas más necesitadas, ¿no? En todos los sentidos. Y uno a veces piensa, pero Dios me va a hablar a mí, yo que soy esto, que hice aquello. Claro que sí. Dios no se le reveló en un principio ni le demostró su amor a los grandes maestros religiosos, a los más importantes. No, no. Jesús fue a los necesitados y hambrientos en el espíritu. Así que ánimo. Si vos te sentís menos, que no valés, o te sentís menospreciado, menospreciada, rechazada, tené ánimo, porque Dios está atento a tus oraciones. Así que fuerza y acércate a Jesús, que Él también se va a acercar a vos. Espero que este mensaje, esta palabra de bendición haya tocado tu corazón y que puedas compartir este mensaje con otros. Me gustaría que, bueno, los que vean este video, si esta palabra les tocó, les llegó, les gusta lo que hago, compartir la palabra, se suscriban, pongan un me gusta, lo compartan, porque hay mucha necesidad y la gente necesita conocer a Dios, necesita escuchar de Jesús, necesitan que sus almas sean salvadas. Y Dios nos pide expandir el reino. Hay mucha gente que no conoce a Dios, que tienen muchas cosas en su interior y Dios les puede dar su amor, las puede sanar. Así que bueno, les mando un beso grande, gracias por escuchar la palabra
y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.